Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18. En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: Yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo los digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. En este día, Jesús, los discípulos te preguntan sobre quién es el más grande en el reino de los cielos. Y tú, como siempre, respondes de un modo muy práctico. Tomas a un niño, lo pones en medio de ellos y les dices que si no cambian hasta hacerse como ellos, no entrarán en el reino de los cielos. Y además, respondiste a su pregunta diciendo: quien se haga pequeño como el niño que estaba en medio de ellos, ese sería el más grande en el reino de los cielos. Aquí hay muchas lecciones, algunas evidentes, otras no. Me llama la atención el contraste grande-pequeño. Los discípulos te preguntan por el más grande en el reino de los cielos. Tú les dices que quien se haga pequeño como el niño será el más grande. Y así aprendo que para ser grande hay que ser pequeño, es decir, sencillo, humilde, confiado. Los criterios de tu corazón y de tu reino no son los mismos que los del mundo. Y yo reconozco que muchas veces intento aplicar los criterios del mundo a mi vida cristiana. Y con razón, tu evangelio es piedra de escándalo para mí, como lo fue hace 2000 años para los que te escuchaban. Ser grande es servir, ser grande es confiar sin límites, ser grande es hacerse a todos, ser grande es amar sin medida y sin esperar nada a cambio. Ser grande es ser manso y humilde como tú. Y cuando veo a los así llamados grandes de este mundo, no descubro estas actitudes en la mayoría. Solo los santos las buscaron vivir y lo lograron. Ellos sí son los grandes porque se hicieron como niños. Experimentaron tu amor incondicional y se abandonaron en tus brazos, como lo hace un niño. Y yo sé que si me hago una pequeña oveja de tu rebaño, tú me cuidarás día y noche. Sé que harás lo imposible por cuidarme y protegerme. Si me hago grande y madura, como se suele decir ahora, seré independiente y ya no buscaré al buen pastor, aunque él sí me busque. Por eso, prefiero ser esa oveja pequeña, curiosa, traviesa e inquieta quizás, pero que sabe que si se pierde, el pastor la buscará dejando las 99 por el amor tierno que le tiene. Y esto es ser niño, y esto es ser grande, saber que el buen pastor dejará todo por buscarme. En esto consiste mi grandeza, en mi debilidad y necesidad que tengo yo de ti, Jesús. Mientras mantenga esta actitud, estaré seguro de buscarte y buscándote habré encontrado las puertas del reino de los cielos. Como propósito, te sugiero en oración ver qué actitud tienes que aprender de los niños para mejorar tu relación con Dios. Y esta es hoy también mi oración a la que pido que se unan todos ustedes. El que aprendamos a ser niños, sobre todo por la confianza absoluta en Dios nuestro Señor. Hacerse niños que implica siempre acudir a la Madre María, que ella, con sus abrazos y su cuidado, nos recuerde que somos niños y que solo permaneciendo así en nuestro corazón entraremos en el reino de su Hijo. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre todos ustedes. Mateo 18, del 1 al 5, 10 y luego del 12 al 14. Ser pequeños. Y aparece el término preguntarle. En los discípulos vemos personas rotas, son personas que tienen cicatrices detrás del maquillaje, algo que también tienen personas cercanas a vos, o puedes que seas también vos. Cuando alguien está roto, sea hombre o mujer, cuando uno tiene muchas heridas, le cuesta mantener relaciones. Y esa persona herida busca en otros que le ayuden a mantener el peso de su dolor. Pero el único que puede cargar el peso de tu dolor es Jesús, nadie más que Él. Porque cuando vos pones el peso de tu dolor en otra persona, se terminan cansando o se rinden y se van de tu lado. Ninguna relación puede resolver lo que te pasó en la niñez o en tu juventud o en tu pareja anterior. Por eso, personas que están rotas o incompletas sueñan con estar con personas completas. Por eso, cuando estás vulnerable, buscas idealizar personas que crees que te sacarán adelante. Buscamos a la persona perfecta, pero no nos preocupamos por ser perfectos para la otra persona. Por eso uno tiene que cerrar el pasado, si no hay personas que pasan a ser tu síntoma y vos pasás a ser la patología. Aparece niño. Todos tenemos esa situación de querer volver a ser como niños, queridos y acompañados. Por eso es trabajar en el día a día. Pero te animo porque sé que trabajaste mucho por vos y hay cosas que sí lograste resolver, así que vamos, esto es paso a paso y quedan cosas por delante. Mira la vida como un niño, con ganas, con ilusión, con confianza. Tenés que tener ese corazón guerrero y no tener que aflojar. La vida te regaló cosas increíbles y te lo va a seguir regalando. Confía como el niño que confía en su padre y aprende a mirar esa simpleza de vida, para que tu vida sea simple. Por último, recibe. Los tiempos de Dios son perfectos, nada se escapa de su control. Y a veces uno se desespera, pero Dios no llega tarde, sino más bien en el momento exacto. Lo que hoy parece demora puede ser protección. Lo que hoy parece silencio, capaz que es preparación. Por eso confía en tu Padre Dios, aunque no entiendas el proceso. Te bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta el cielo no paramos y algo bueno está por venir. Que Dios te bendiga. ¿Qué tal? Buen día, queridos amigos. En este martes 11 de agosto, la palabra de Dios, como todos los días, sale a nuestro encuentro. Hoy meditamos en este día celebrando a Santa Clara de Asís, una santa contemporánea a San Francisco de Asís, y que nos enseña a amar la Santa Eucaristía, Cristo hecho pan de vida que le da sentido a la vida de ahora y a la vida eterna que vamos a conseguir un día según la propuesta de Jesús. El Evangelio que la Iglesia hoy nos propone meditar es Mateo capítulo 18, versículo 1 al 5, luego 10 y del 12 al 14. Los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y dijo, les aseguro que si ustedes no cambian o no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño será el más grande en el reino de los cielos. El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí mismo. Cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños, porque les aseguro que sus ángeles en el cielo están constantemente en presencia de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿no deja las 99 restantes en la montaña para ir a buscar la que se extravió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por la 99 que no se extraviaron. De la misma manera, el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos invita primero a poner como ejemplo a un niño, es decir, el corazón de un niño
transparente, sencillo. Un niño a veces es travieso, pero el niño se deja moldear por la familia, por los padres, por los educadores. Nosotros, para conseguir el reino de los cielos, dice hoy Jesús, tenemos que ser como un niño, que no es lo mismo que ser un caprichoso, aquellos que quieren conseguir todo a costa del capricho personal. Pero también nos dice que tengamos cuidado, no escandalicemos a los niños, porque Dios tiene preferencia por los niños. Segundo, cuando la parábola de las 100 ovejas nos va a decir hoy un pastor sabe que ha perdido una de ellas, sale necesariamente a buscarla. No es pastor de 99, sino de 100. Y el buen pastor sale a buscar la oveja extraviada. Nos dejemos encontrar por el Señor y tengamos un corazón de niño. Que Santa Clara de Asís interceda por cada uno de nosotros. Que el Dios de la vida nos bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bendecido martes. En el Evangelio de este día martes escuchamos que en aquel momento los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: les aseguro que si ustedes no cambian o no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño será el más grande en el reino de los cielos. El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí mismo. Cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños, porque les aseguro que sus ángeles en el cielo están constantemente en presencia de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿no deja las 99 restantes en la montaña para ir a buscar la que se extravió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se extraviaron. De la misma manera, el Padre que está en el cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Las sociedades siempre han constituido jerarquías, y para muchos pareciera que la vida es una carrera por llegar al primer puesto, ganarle a los demás, ser el mejor, reconocido, respetado, famoso. En algunos se trata de poder económico, en otros político, militar, deportivo e incluso hoy también ser conocido en las redes sociales. ¿Quién es el más grande? Los apóstoles trasladan esta idea al reino de los cielos y se lo preguntan a Jesús: ¿cómo es la jerarquía allí? Para ser grandes hay que hacerse como un niño, hay que ser pequeños, dice el Señor. Un niño no lo sabe todo, está en constante aprendizaje. Un niño no lo puede resolver todo, necesita de alguien que lo proteja y lo cuide. Un niño sabe que no puede ir solo, es bueno que alguien lo guíe y acompañe. Un niño necesita ser amado, abrazado, llenado de ternura. No se cree autosuficiente. Por eso es grande quien se reconoce necesitado de Dios, porque no es por lo que hacemos que somos importantes ante Dios, sino por la relación de amor que establecemos con Él y en Él con nuestros hermanos. Dios tiene sus ojos puestos en los que lo necesitan, en los que se reconocen pequeños,
no quiere que ninguno se pierda. Por eso nos hacemos más parecidos a Dios cuando asumimos esa preocupación por los que la comunidad o la sociedad margina, o los que se han ido, o los que caminan más lento y pueden quedar atrás. Es, en definitiva, en el servicio donde también nosotros nos reconocemos necesitados de una mano más fuerte que nos hace grandes a los ojos de Dios. Y recemos juntos esta oración. Señor, dame un corazón capaz de reconocerme necesitado de ti, pequeño, para que así pueda reconocer a quienes hoy me necesitan. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los acompañe siempre. Hoy, martes 11 de agosto, escuchemos el Santo Evangelio según San Mateo. En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: Yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las 99 en los montes y se va a buscar la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Ya les he compartido que las matemáticas nunca han sido mi fuerte, hablando de ecuaciones y operaciones complejas, pero creo que al menos las nociones básicas sí las tengo. Sé, por ejemplo, que un rango de efectividad del 99% es casi óptimo. Sé calcular las cantidades de comida según el número de comensales. Sé que una persona, laboralmente hablando, se cotiza por su capacidad de producir valor y también que se le debe remunerar de acuerdo a su productividad. Creo que eso sí lo sé. Pero al meditar este pasaje del Evangelio, me doy cuenta de que mis matemáticas no cuadran con las de Dios. Y es que sus cuentas no las saca con calculadora, sino con el corazón. Su criterio no es la exactitud, sino la misericordia. Hoy los discípulos le llegan con la pregunta sobre quién es el más grande en el reino de los cielos. Lo preguntan porque tienen duda de si el más importante es el de más alto rango, o el que más trabaja, o el que más méritos tiene, o el que más aporta. Pero no. Jesús invierte los criterios poniendo en el centro a un niño. Porque para Dios, el más importante no es el que tiene más o el que hace más, sino el que necesita más. Son a esos, niños, ancianos, pobres, enfermos, migrantes, alejados, excluidos, a quienes hemos de tener por más importantes. En las matemáticas de Dios, crece más el que más se disminuye, y los últimos serán los primeros, porque mientras menos espacio ocupes tú mismo, más espacio dejas para Dios. Cualquier organizador de banquetes, cualquier ama de casa, es más, cualquiera con una pizca de sentido común, sabe que con un pan no comen 1000 personas. 5 panes y 2 peces no alcanzan, por más que se dividan, para alimentar a una multitud de más de 5000, ni una probadita. Pero quién sabe cómo hizo sus cuentas Jesús, que eso alcanzó y hasta sobró más de lo que había al principio. Y así,
Cuando a nosotros nos parecen insuficientes los recursos y las cualidades con las que empezamos una gran obra, Jesús nos pide que de todos modos se los demos, y Él lo hará rendir. Cuando Pedro le pregunta cuántas veces se debe de perdonar, cualquiera sabía que se perdona una vez, tal vez 2, y con extrema generosidad 3. Le dice que si 7 veces, sabiendo que el maestro le dirá que no exagere. Pero le resulta con que no, que ha de perdonar hasta 70 veces 7, que tampoco significa 490 veces. Lo que quiso decir es que tratándose del perdón, nos olvidemos de llevar cuentas, porque los límites que tú pongas a la misericordia con el prójimo serán los que Dios ponga contigo. Para un empresario, un ganadero, tener una merma del 1% no representa nada. Es un margen de pérdida muy aceptable. Si cualquier motivador dice que hay que ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío, sería absurdo deprimirse por el 1% que se pierde, olvidando el 99%. Pero en esta parábola, Jesús rompe esa lógica. No es que no le importen las 99 ovejas que le quedan, es que le importa cada una, y esa única oveja que falta no deja de importar porque haya más. Mientras en la iglesia los curas se sienten felices porque el templo se ve lleno en la misa dominical, Dios nos cuestiona. ¿Y los que no vinieron? ¿Y los que faltaron? ¿Has buscado a los que dejaron de asistir? ¿Has intentado llegar a los que no se sienten parte? Podemos sentirnos contentos de que asiste la gente piadosa, dispuesta, servicial, cooperadora. Pero también son parte del rebaño el enfermo que ya no puede ir, el niño inquieto, el adolescente problemático, la familia disfuncional, la persona que tiene problemas mentales, hasta el borrachito y el indigente, cuya presencia llega a incomodar tanto. Si en nuestras parroquias nos faltan ellos, no estamos completos. Si no los acogimos, no los buscamos, o peor aún, los corrimos, cuentas las que nos pedirá Dios por ellos. Preguntarnos no cuántos tenemos, sino cuántos nos faltan, no es pesimismo. Es pensar como Jesús, que quiere que todos sean salvados. No complacerse con cantidades relativas y comparaciones mezquinas. Si eres muy bueno para las matemáticas, excelente. Estas te servirán para la contabilidad, la ingeniería, la física, los negocios. Pero para salvarte, recuerda que Dios lleva otro tipo de cuentas. Que tengas un día lleno de bendiciones. En este martes recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel momento los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, les aseguro que si ustedes no cambian o no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño será el más grande en el reino de los cielos. El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre me recibe a mí mismo. Cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños, porque les aseguro que sus ángeles en el cielo están constantemente en presencia de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿no deja las 99 restantes en la montaña para ir a buscar la que se extravió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se extraviaron. De la misma manera, el Padre que está en el cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. La palabra de Dios nos habla
de maneras distintas, a veces de modo literal, otras veces simbólicamente, otras veces con situaciones. En otros momentos la misma escena toda nos quiere decir algo, gestos, silencios, palabras, actitudes, y así era la escena del domingo que escuchábamos en el Evangelio, tan decidora, con tantos detalles, que podríamos estar días comentándolo. Pero retomemos algo de lo que Jesús hizo. Escuchamos que el mismo Jesús fue el que obligó a los discípulos a adelantarse, a que vayan con la barca antes que Él, porque Él de algún modo quería estar solo también y seguir rezando a solas, según parece por la muerte de Juan el Bautista. Sin embargo, también podríamos pensar que Jesús los dejó solos para que aprendan a estar solos y para que se den cuenta que sin Él nada podían hacer. Bastó una pequeña tormenta, un poquito de viento en contra para que estén asustados y llenos de temor cuando lo vieron venir por las aguas, incluso se pusieron a gritar. Bastó un poquito de soledad para que se den cuenta de su debilidad. A veces el Señor permite eso, que nos encontremos con la violencia y con las dificultades de este mundo, no para que suframos directamente, sino para que descubramos que sin Él nada podemos hacer. De ahí todo lo demás que escuchamos del relato, que lo seguiremos meditando un poco estos días. Pero aceptemos a veces del Señor esas soledades que nos deja experimentar para que nos demos cuenta que lo mejor que podemos hacer es mirarlo siempre a Él y pedirle que nos tienda una mano. En algo del Evangelio de hoy, Jesús ayuda también a sus discípulos de algún modo a reconocerse a sí mismos, a conocerse, y nos ayuda a nosotros a reconocernos también en nuestras debilidades. Los discípulos, como nosotros, fueron dándose cuenta quiénes eran con sus propias debilidades y capacidades a lo largo de la vida y solo estando con Jesús, bien cerquita de Él. No hubo otro camino para ellos. No fueron a hacer un curso de virtudes, no fueron a capacitarse a un lugar para ser buenos y santos. No se dejaron coachear, como se dice ahora, no hicieron dinámicas de grupo, de conocimiento entre ellos, no porque esté mal, pero tampoco usaron métodos de autoconocimiento, y porque en esa época es verdad que no los tenían. Sencillamente estuvieron con Él tiempo y mucho tiempo. Solo estando con Jesús nos conocemos verdadera y profundamente. Solo estando con Él aprendemos el camino de la sinceridad espiritual para con nosotros mismos, de la sencillez del corazón, de la simpleza de la vida, de la verdadera humildad. Todo lo demás que hagamos se puede aprender, es verdad, en muchos lados, en muchas escuelas, universidades o cursos. Ahora, la humildad que brota del Evangelio, del estar con Jesús, la humildad de Jesús, esa que da vida, solo se aprende estando con Él, y solo haciéndose humilde podemos hacer las cosas grandes que pretendemos muchas veces con aires de grandeza. Es verdad. Jesús nos quiere para cosas grandes. Eso es verdad y no hay que negarlo. No quiere mediocres que se conformen con poco, que no den todo lo que tienen para dar, pero lo quiere a su modo, quiere que nos entreguemos totalmente, pero humildemente a su manera. Quiere que nos agrandemos, entre comillas, de algún modo, pero para que hagamos cosas grandes, pero siempre haciéndonos pequeños, y no pretendiendo más de lo que podemos. Tenemos que conocernos en serio y ser humildes de corazón. Qué paradoja más extraña estarás pensando, ser grande siendo pequeño, no pretender todo para alcanzarlo todo. Es tan simple como difícil para vivir y aceptar, pero es lo que Jesús hizo en su vida, con su vida, y lo que quiere corregir también en nosotros. Todo lo grande empieza de a poco, todo lo grande empieza desde cosas pequeñas, insignificantes. Miremos la naturaleza, como el grano de mostaza, todo lo grande está formado por 1000 cosas pequeñas y todo necesita de todo un poco. Nada está aislado en sí mismo. Dios también se hizo niño y Dios quiere que tengamos alma de niños. Jesús nos asegura hoy que si no cambiamos, que si no nos hacemos como niños de corazón, no podremos entrar en su reino desde ahora. No podremos disfrutar de este momento hoy del amor del Padre, ni tampoco entrar en el amor
definitivo cuando todo se termine, cuando nuestra vida se acabe. Qué increíble lo que nos cuesta cambiar. Qué locura cuánto nos cuesta cambiar, aceptar que somos necesitados de amor y humildad. Qué dificultad tenemos para reconocer que Dios es el que nos anda buscando siempre y nosotros a veces nos empeñamos en perdernos. Intentemos hoy cambiar de corazón, intentemos ser un poco más pequeños, verdaderamente, pero sin renunciar a hacer las cosas grandes por Él y que Él nos pide. Y como Pedro, si nos la creímos un poquito y andando por las aguas de este mundo nos hundimos, aprendamos a levantar otra vez la cabeza y decirle: Señor, sálvame, sálvame, porque me creí grande, pero en realidad soy muy pequeño. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre. Porque nada es imposible para Dios, la gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio para este día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, regálanos el don de ciencia, consejo, fortaleza, inteligencia, piedad, sabiduría y temor de Dios. Celebramos hoy en la Iglesia Católica la memoria de Santa Clara de Asís, Virgen. Nació el 16 de julio de 1194 y murió el 11 de agosto de 1253 en Asís, Italia. Ella interpretó la palabra de Dios no solo como enseña, sino como un estilo de vida radical que la llevó a una profunda unión con Cristo a través de la pobreza, la contemplación y la entrega total, haciendo de su existencia un testimonio vivo del Evangelio. Santa Clara de Asís, ruega por nosotros. Tuve una experiencia muy bonita donde Santa Clara de Asís partió a la eternidad, el monasterio donde ella pasó sus últimos años. De hecho, estaba visitando Asís en el tiempo que estaba estudiando en Roma, y resulta que uno de los lugares importantes de visitar en Asís es San Damiano, donde San Francisco reparó la capillita pensando que esa era la iglesia que debía reparar. Luego Dios le explicó que era la iglesia espiritual, era reparar la fe católica. Pues allí se formó el monasterio de Santa Clara y allí ella murió. Yo fui a visitar el lugar como lugar histórico de la historia de San Francisco, pero yo no conocía que allí Santa Clara se había instalado en los últimos años. Y fue muy bonito porque experimenté una presencia poderosísima en esa capilla y me quedé largo tiempo allí contemplando. Pero resulta que en el segundo nivel, justo encima de donde yo estaba en la capilla sentado en oración, ahí fue donde ella partió a la eternidad. Una de las grandes santas que tiene la Iglesia Católica, Santa Clara de Asís, su tumba está allí en Asís. Y bueno, hoy cuento esa anécdota, esa experiencia, porque me aportó mucho en mi experiencia de fe, de oración, además de que yo soy hijo de San Francisco de Asís. Mi vocación se debe a la historia del santo de Asís y él cómo arrastró vocaciones y lo sigue haciendo. Mi vocación es gracias a él. Y Santa Clara fue una vocación propiciada por Francisco de Asís.
La palabra de Dios nos ilumina para este día a través de Ezequiel capítulo 2 versículos 8 y siguientes. Esto dice el Señor: ahora, hijo de hombre, escucha lo que te digo. No seas rebelde como este pueblo rebelde. Abre la boca y come lo que te doy. Vi entonces una mano extendida hacia mí con un documento enrollado. Lo desenrolló ante mí. Estaba escrito en el anverso y el reverso. Tenía escritas elegías, lamentos y ayes. Entonces me dijo: hijo de hombre, come lo que tienes ahí. Cómete este volumen y vete a hablar a la casa de Israel. Abrí la boca y me dio a comer el volumen diciendo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y sacia tus entrañas con este volumen que te doy. Lo comí y me supo en la boca dulce como la miel. Me dijo: hijo de hombre, anda, vete a la casa de Israel y diles mis palabras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 118. Qué dulce al paladar tu promesa, Señor. Mi alegría es el camino de tus preceptos, más que todas las riquezas. Tus preceptos son mi delicia, tus enseñanzas son mis consejeros. Qué dulce al paladar tu promesa, Señor. Más estimo yo la ley de tu boca que miles de monedas de oro y plata. Qué dulce al paladar tu promesa, más que miel en la boca. Qué dulce al paladar tu promesa, Señor. Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. Abro la boca y respiro, ansiando tus mandatos. Qué dulce al paladar tu promesa, Señor. Les comparto el Evangelio de San Mateo en el capítulo 18, versos 1 al 5 y 12 al 14. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en los cielos el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué os parece? Suponed que un hombre tiene 100 ovejas, y si una se le pierde, ¿no deja las 99 en los montes y va en búsqueda de la perdida? Y si la encuentra, en verdad os digo, que se alegrará más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Igualmente, no es voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda ni uno de estos pequeños. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy resuena fuerte en la liturgia de la palabra la invitación a la pequeñez, la humildad, la sencillez, la pobreza. Ese fue el camino que San Francisco de Asís compartió con Santa Clara. San Francisco I dejó las riquezas de su padre y se decidió a observar el Evangelio con radicalidad. Y esto atrajo a su amiga Clara, también de una familia adinerada, una familia noble del pueblo de Asís. Ella también abandonó todo esto, una mujer bellísima, con todo un proyecto por delante, la vida de la nobleza,
con todas las posibilidades para triunfar en lo que el mundo estandariza. Pero ella renunció incluso a su bella cabellera y se puso un sayal para seguir al Señor. San Francisco y Santa Clara decidieron hacerse pequeños, hacerse como niños, observar el Evangelio. ¿A qué se refiere el Señor cuando nos invita a ser como niños? Lo mismo que sucedía con los apóstoles en aquella época. Resulta que Jesús había en algunas ocasiones tomado a Pedro, Santiago, a Juan. En esta ocasión previa, Pedro ha obtenido un lugar de protagonismo. Tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Y entonces los discípulos, esto les ha incomodado, les ha inquietado. Es que Pedro entonces como que es más importante que nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Pero no se atrevían a preguntarle esto así abiertamente a Jesús. Entonces se inventan una pregunta donde van a, de alguna forma, como a despejar esa duda que tienen, porque tienen aspiraciones muy humanas. Cosa contraria a Francisco de Asís, a Clara de Asís, que renuncian a las aspiraciones humanas para dedicarse a las aspiraciones divinas. Entonces, esa imagen que Jesús usa para responder a la pregunta de los apóstoles, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? ¿Quién es el más importante en tu reino? Y Jesús usa la imagen de inocencia. Se trata de un niño, trae un niño cualquiera, porque lo que interesa es la figura, la edad de un niño, las características de un niño. ¿Y cuáles son esas características? El niño desconoce tener resentimiento, el niño no sabe lo que es enojarse como el adulto, ignora el devolver el mal por mal. Los niños no piensan cosas malas. Los niños no cometen adulterio, ni incendios, ni homicidios. El niño desconoce totalmente los robos, las peleas y todo lo que conduce al pecado. El niño no desacredita, no blasfema, no maquina la injuria, no miente, no busca la lujuria. El niño cree lo que oye. Esto es algo muy bonito del niño. El niño no analiza lo que se le manda. Mamá, ¿y por qué? No, el niño obedece. Tráeme eso. Ve a tal lugar. El adulto ya cuestiona. El adulto se revela. Las ambiciones de un niño son muy sencillas. Miren las ambiciones de los apóstoles. ¿Quién es el importante? Acá Pedro se está ganando el liderazgo y nosotros ¿qué? El niño no tiene ese tipo de ambiciones. Y cuando un niño anhela algo grande, lo hace en inocencia. Papá, yo quiero tener un avión como esos que va volando. Papá, cuando yo sea grande quiero ser piloto de un avión. O quiero ser presidente. Lo hace en inocencia, como deberíamos hacerlo todos los cristianos. Los anhelos, los deseos, no ser calculados, no ser como esta pregunta de los discípulos, que lo que quieren saber es ahí de entre ellos quién es el más importante. Los anhelos del niño, los deseos, las aspiraciones se hacen a partir de la inocencia. Ya dirá San Agustín de Hipona, ama y haz lo que quieras. Porque si deseas alguna cosa, la desearás en el amor. Si deseas un puesto grande como ser presidente o un gran empresario, lo harás en el amor, no por someter a otros, sino con el ánimo de servir. Nosotros debemos ser niños mediante una vida santa.
El niño es inocente mediante una edad de desarrollo. Luego se le abren los ojos y ya vienen las tentaciones y el niño deja de ser niño, deja de ser inocente. Pues dice el Señor que para entrar en el reino de los cielos, para ser grande en el reino de los cielos, voluntariamente debemos volver a ser como niños. No dice volver a ser niños, porque el niño no entiende mucha cosa, al niño no le interesan las cosas de Dios, sino ser como niños, con esas características que acabo de escribir, de mencionar. Si alguno recibe a un niño como este, a mí me recibe. Esto me causó una reflexión, queridos hermanos. Cuando te reciben a ti en un trabajo, en una casa, en una fiesta, en una reunión de amigos, ¿a quién reciben? A un diablillo pequeño con cachos y cola, que es con chistes verdes, con malos pensamientos, con chistes de doble sentido, con malas intenciones, con intención de sacar ventaja. Cuidado, porque el Señor dice: quien recibe a un niño, a mí me recibe. Es decir, que cuando yo logro ser como niño, actuar en el camino del reino de Dios como un niño, le estoy garantizando a mi esposa, que no recibe a un hombre cualquiera, está recibiendo a Cristo por medio de mí. Le estoy garantizando a mis hijos que no reciben a un papá cualquiera, están recibiendo a Cristo a través de este papá. Cuando yo me hago como niño, le estoy garantizando a todos los lugares y ambientes donde yo me muevo que no reciben a una persona común y corriente, sino una persona en proceso de santificación que porta a Cristo, como la custodia. Es muy bonito en la procesión anual del Corpus Christi, como el cuerpo de Cristo sale en la custodia desde el templo y por única vez en el año va por las calles de la parroquia y pasa enfrente de las casas. Y hay unas casas que tienen el privilegio de preparar un altar. Y ahí la presencia de Cristo reposa un momentito mientras se hace adoración. Pues la gente recibe esa custodia con el cuerpo de Cristo, con una dignidad, la familia de rodillas, un altar bellísimo porque es Cristo. Qué bonito, queridos hermanos, que cuando yo llegue a un ambiente, la gente sienta que llegó a Dios. Pero para eso yo necesito conversión, yo necesito volver a ser como niño. Necesito hacer lo que hacen los niños. Es decir, los niños no tienen vicios. Necesito renunciar a los vicios de mi cuerpo y de mi alma. Deben ser eliminados por la sencillez del niño. Jesús llama a los niños, a todos los que creen mediante la fe y la predicación, porque el niño cree lo que le dicen. Si el sacerdote dijo no se puede vivir en adulterio y la gente cree en esto, es como un niño. Si el sacerdote, el predicador, explica la palabra y dice no podemos mentir, no podemos engañar, no podemos hacer daño a las personas, y creemos en esto y lo observamos, somos como el niño que cree en lo que la mamá le dice. El niño no cuestiona. Los niños se creen cualquier historia que un adulto les dice y a veces nos aprovechamos de eso porque le decimos a los niños una serie de tonterías para engañarlos y burlarnos de los niños. Esto puede pasar porque el niño es inocente y cree fácilmente. Tú y yo debemos creer fácilmente en la palabra de Dios, porque el Señor llama niño al que cree en la predicación, en la palabra de Dios. Es propio de los niños obedecer. Como el niño ama al Padre, el niño le obedece. El niño no conoce la preocupación por las riquezas, ni el niño es arrogante, ni odia, ni miente. Cree lo que se le dice, tiene por verdadero lo que oye. Cualquier cosa que oye por ahí, el niño, ¡ay, eso es verdad! Qué bueno que podamos ser así frente a la palabra de Dios, que es verdadera y eterna. Pues el Señor
anda buscando a todos los que como oveja descarriada nos hemos ido del rebaño. Esa oveja que descompleta el rebaño. El corazón de nuestro Señor Jesucristo no estará en paz, no estará tranquilo hasta que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Jesús es el pastor, el que echa de ver que una ovejita se le perdió. Tú y yo necesitamos ser las manos de Jesús para ir a rescatar a esa oveja. Tú y yo no podemos estar tranquilos si sabemos de una sola persona que no conoce a Dios, que está destruyendo su vida, su cuerpo, que está poniendo en peligro su salvación. No podemos estar tranquilos. Si hacemos parte de este cuerpo, de este rebaño, debemos buscar la conversión. Por el día de hoy puede ser que tú y yo seamos la oveja perdida, pero tan pronto el Señor nos rescata, hay que mirar quién es esa oveja que falta para completar el número 100. Es cada pecador, es cada persona que se ha descarriado, no por culpa del pastor, por la rebeldía propia, por la libertad que el Señor nos ha dado. A imagen y semejanza suya nos creó y no nos controla como a marionetas, nos da libertad y en esa libertad abusamos y nos alejamos. Ayudémosle al Señor hoy a buscar alguna ovejita descarriada. ¿Cómo? Mándele este evangelio. Invítelo a ser parte de este canal. Invítelo a suscribirse, invítelo a hacer la oración de la mañana, la oración de la noche, a escuchar el evangelio. Y esto se volverá una experiencia maravillosa. Pues no es voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Y el Señor llama pequeño al que como el niño todavía no tiene conocimiento. Es muy inocente en el camino de Dios. Todavía no sabe distinguir lo bueno de lo malo. Y el Señor no quiere que ningún pequeño. Y no podemos escandalizar a un pequeño, dice el Señor. Ay de aquel que escandalice a uno de estos más pequeños, más le valdría encajarse una piedra de molino en el cuello. Primero que todo, contribuimos siendo buen ejemplo para los niños que están a nuestro alrededor. Que de nosotros aprendan la fe, que de nuestro comportamiento aprendan la vida de oración. Pero que lastimosamente, que los mismos católicos, los mismos cristianos escandalizamos a los niños. Les dañamos su inocencia. Los niños de hoy no son como los niños que Jesús mencionaba en aquella época. Qué inocentes, qué nobles, qué obedientes. Los niños de hoy a temprana edad ya han entrado en contacto con pornografía, con cosas malísimas, con odios, con una serie de cosas que pululan a través del ambiente digital o en los mismos hogares. Cuidemos a los niños, cuidemos a estos pequeños y recordemos que necesitamos ser como ellos para poder entrar en el reino de los cielos. La gracia del Señor esté con ustedes y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo día en el Señor para todos.